Muy buen día a toda la teleaudiencia, Telecentro, Canal 11, este es El Gorazo en la calle. El Gorazo se hace un alto en esta época, tomando en cuenta la importancia de elecciones para el próximo 6 de diciembre, elecciones parlamentarias. Por esa razón nos encontramos acá en Palavecino, Cabudare, estamos en La Mata, en el comando de campaña del movimiento Conciencia. A nuestro lado, José Luis García, en el seno de la familia y vecinos, amigos, Shelly. También nos acompaña el jefe del comando del movimiento a nivel regional, Pedro Rodríguez. Bueno, de ello vamos a conversar, proyectos, cómo va esta campaña, cómo se preparan y por supuesto la aceptación en toda la comunidad palavecinense y las parroquias que le corresponden a este circuito. Buen día, José Luis, y bueno, la gente que te acompaña y todo el Estado Lara quiere saber de tus proyectos legislativos, por supuesto. Por supuesto, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, más que todo enfocados en la parte del Estado Lara, porque somos luchadores sociales y venimos a pelear. Somos los que venimos de atrás y cuidado se nos descuidan porque llegamos. José Luis, ¿por qué José Luis y no otro candidato? Tomando en cuenta que hay bastante, por cierto, buscando esos escaños, esos curules a la Asamblea Nacional. ¿Por qué José Luis? Porque nos cerraron y nos cercenaron el derecho a la participación política, porque nos llamaron a elecciones internas, nosotros mismos decidimos convocarlas, yo puse hasta computadoras, puse locales a disposición como este para hacer unas elecciones internas, ellos se rehusaron a hacerlas, entonces nosotros tenemos nuestro derecho a la participación política, a luchar y a no dejarnos imponer candidatos que vienen de otros estados o candidatos que no hicieron nada durante sus años de diputación. Entonces vamos a luchar, vamos a incorporarnos al ruedo político y vamos a pelear esta candidatura. Cuando me hablas de ello, por supuesto, hablando de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿son ellos lo que mencionas tú en ese...? Bueno, esto es más complejo que decir solamente la Mesa de la Unidad Democrática. Aquí por mezquindades políticas no se llamó a unas elecciones internas. Para nadie es secreto que Henry coartó la participación y hizo contactos con la Mesa de la Unidad para no llamar a elecciones internas porque no le convenía que, por ejemplo, un Cigala quedara como candidato único. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente, tomando en cuenta la importancia de estas elecciones a la Asamblea Nacional para el próximo 6 de diciembre, ese proyecto legislativo que está en mira, está trabajando, ya lo presentaron ante el CNE. Sí, por supuesto, ya cuando tú inscribes una candidatura, ese proyecto queda plasmado en el CNE, pero también hay otras propuestas. De hecho, aquí se va a hacer una rueda de prensa, un foro, estamos fijando el lugar, muy probablemente hoy quede fijado, donde va a venir la dirigencia nacional para expresar la propuesta nacional del movimiento Conciencia de País, una propuesta que viene liderada por la elección del poder poder moral republicano por el pueblo, por el soberano y no por los legislativos. El fiscal general de la República, el procurador general de la República y el defensor del pueblo deben ser elegidos por el pueblo. Eso te lo prevé el artículo 5, el artículo 70, el 274, 275 y 342 de la Constitución Nacional, que te permite hacer esa reforma en la Constitución. Porque mientras tengamos a esos personeros del gobierno elegidos por el gobierno, no van a luchar ni van a meter a nadie del gobierno preso, solamente de la oposición. Se inicia esta campaña, hoy es el primer día de campaña electoral para estas elecciones tan importantes para todo el país. Sin embargo, lo difícil, tomando en cuenta que es Simón Planas, Palavecino y unas parroquias de Iribarren, la aceptación de las comunidades, del pueblo en sí para José Luis, para el movimiento Conciencia, ¿cómo ha sido? ¿Y hacia dónde van la búsqueda de esa aceptación? Ha ido creciendo el movimiento porque las personas, el clamor nacional, si tú te fijas, el movimiento independiente o las encuestas te reflejan que el 40% de la población quiere personas nuevas, no las mismas personas de siempre. Pues cuando tú hablas de porcentajes, por ejemplo, y tú dices, el gobierno nacional nos llevó al barranco. Bueno, pero es que el gobierno también son personas de la MUC, porque son gobierno.
ahí está el gobernador, hay alcaldes, hay concejales, hay diputados. Entonces, si ellos con su 30% de participación, entonces tienen el 30% de culpa. Tiene que surgir gente nueva y liderazgos nuevos que levanten la moral del pueblo, porque aquí los dos pilares que se sostienen una nación es la moral y las luces. Tenemos la moral caída y las luces, que es la educación caída. Entonces, por supuesto, vamos a tener el pueblo caído porque estamos gobernados por unos ignorantes. Entonces, hay que levantar la moral. Las elecciones normalmente en Venezuela no pasan un 60% aproximadamente del mundo electoral. ¿Cómo hace el Movimiento Conciencia y José Luis para tratar de incentivar, llamar al electorado a que vayan a votar y que voten por el Movimiento Conciencia? Incentivarlos para que vayan a votar, ya de eso se encargó el gobierno. Ya el gobierno nos hay que hacer mucha publicidad. No hay que hacer mucha publicidad. De hecho, el gobierno nos acostumbró a las colas. Es decir, que tampoco con una operación Morrocoy van a evitar que votemos. Es decir, ya nos acostumbraron a las colas. Entonces vamos a hacer nuestras colas, vamos a aguantar en las colas. Después de las colas vamos a votar y después vamos a defender esos votos. Entonces, vamos a pelear y con conciencia. Porque ¿qué es la conciencia? La conciencia es el despertar y la moral colectiva de un pueblo. Entonces, ese es el movimiento. ¿Por qué nace Conciencia de País? Nace por un abogado penalista que se llama Pedro Aranguren en Caracas, y la hace mediante aberraciones que hubieron, como por ejemplo el de la jueza Fiuni, el de Leopoldo López, que aunque no sean de nuestro movimiento, hay que defenderlo, hay que defender a los estudiantes, hay que defender a todos los presos políticos, porque conciencia de justicia. Claro, porque Conciencia de País no va a hablar solamente de los candidatos o de las personas que pertenecen a Conciencia de País. Aquí tenemos que salir a pararnos firme delante de este desastre. Entonces, con conciencia, si tenemos que apoyar personas que por desgracia sean atacadas por el gobierno y son de otros partidos, los apoyamos. ¿Por qué no? Somos venezolanos todos, aquí no hay colores, como me decía una persona que me vio vestido de rojo, después me vieron vestido de verde, después me vieron vestido de azul, entonces me decía, José Luis, ¿de qué partido eres tú? No, yo soy de Venezuela, yo pertenezco, mi partido, en su conciencia está que tú puedes vestir de cualquier color, porque los colores no pertenecen a un partido, los colores pertenecen a toda Venezuela. Ok, sin embargo, Simón Planas y Palavecino, dos municipios muy importantes, ¿cómo ha sido la aceptación y en función de qué estás trabajando en el municipio Palavecino para tratar de incentivar a ese electorado? Bueno, ¿hay un descuido de parte de la alcaldía de Palavecino, de la gobernación como tal? Bueno, nosotros enfocamos la candidatura de una manera distinta, de una manera innovadora, que en vez de estar gastando el dinero en publicidad, lo hemos gastado limpiando escuelas, dictando clínicas deportivas, limpiando canchas, donando balones para los niños. Entonces, claro, ese trabajo, por la dificultad monetaria que tenemos, no ha podido llegar a la calle, la gente no sabe que estamos haciendo eso, excepto los palavicenses, ¿no? Pero ya va a llegar el momento, entonces nos hemos enfocado ahí, ha sido muy productivo, muy bonito ese trabajo. Entonces, yo recuerdo que en una entrevista en Unión Radio, llega y le preguntan a otra candidata, a raíz de que yo expuse esto, de ella dijo, no, nosotros también estamos haciendo trabajo de calle, nosotros visitamos a una niña allá en el hospital, y yo no sé qué, y el patio de la Guacharaca. Digo, pero ¿qué es esto, Dios mío? Qué demagogia, ¿no? Mire, señor, nosotros tenemos documentado el trabajo, puedes ir a esas escuelas, a esos estadios, si estamos trabajando. De hecho, cuando visitamos las escuelas no hacemos proselitismo político, porque yo no voy a hacer proselitismo político con los niños, vamos a trabajar de verdad, que la gente vea que estamos trabajando por el pueblo, haciendo un trabajo que le pertenece a la alcaldía, pero como la alcaldía está en campaña, porque ahora el promotor de la campaña, el gobernador y los alcaldes, no los líderes de los partidos políticos. Entonces, bueno, lo hacemos nosotros con mucho gusto. De repente ellos por vergüenza van a salir también a limpiar sus callecitas, porque hay que hacerlos pasar vergüenza de que el pueblo organizado lo puede hacer. No solamente... ¿Qué ocurre, José Luis, cuando van con tu dirigente, con los vecinos, a mejorar una escuela, a pintar una fachada de un colegio público? ¿Cómo te trata la gente cuando ocurre ese hecho, que no lo hace la alcaldía, que es a quien le corresponde como tal? Me hacen varias preguntas. Me preguntan, ¿usted es de la MUC? No. ¿Usted es del gobierno? No. ¿Usted es chavista? No. ¿Qué es usted? Un luchador contra el gobierno. ¿Contra cuál gobierno? Contra todos, porque ellos son gobiernos también, como te lo estoy diciendo. Tienen su puta responsabilidad. Entonces, ¿quiénes se van a unir si no eres chavista, si no eres de la MUC? No, yo tengo chavista y tengo de la MUC, porque son gente disidente que se dan cuenta de todo el mal trabajo que se viene haciendo y se van uniendo a este movimiento independiente, de todos los colores, de todas las personas, de todas las fracciones, y hemos ido creciendo. Aquí tengo a una dirigente
por candidata supuesto, también, no sé. Simón Plana, Buria, Sarare. Entonces, luchadora social, esa es la gente que se nos une a nosotros, gente luchadora, gente que trabaja. ¿Con cuántos líderes comunitarios actualmente o se inició este movimiento Conciencia, José Luis? Un aproximado. Que quizás... Bueno, nosotros lo que primero hicimos fue buscar los líderes en la parte deportiva. Yo vengo del deporte, yo fui deportista, tanto en el área de voleibol como de ajedrez. Y por eso empezamos con las escuelas, empezamos con las canchas, y a medida, muchos de los líderes deportivos son también líderes vecinales. Entonces, ha ido creciendo, se han venido uniendo, aquí hay muchos líderes, Sí, el señor conozco varios. allá está Juan Salguero, está, fíjate, Edgar Dudamel, Adeco, Juan Salguero de las filas del MAS, O sea, aquí tienes Misael, bueno, del si PSUV. nombramos a todos, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a Máster, José Luis, y estamos con ustedes en un momento.